Luz. Cámara. Radio. Es hora de hablar del séptimo arte y como más nos gusta, con pasión, con diversión y sin filtro. Cada martes de 19 a 20 por Radio Municipal El Calafate, Daniel López te invita a recorrer el mundo del cine y las series, los estrenos de la cartelera, las biografías de tus actores favoritos, las pelis que amamos y las que odiamos también, recomendaciones, análisis, curiosidades, todo lo que necesitas para ser un espectador de primera. Ya lo sabés, los martes a las 19, ajusta el volumen y prepárate para gritar ¡Acción! Con Daniel López por Radio Municipal El Calafate. Aumento de cráneo. Notarán 3 marcas características. Aquí, aquí y aquí. Ahora, si este fuera el cráneo de un Isaac Newton o de un Galileo, estas 3 marcas estarían en la zona del cerebro asociada con la creatividad. Pero este cráneo es de Ben. Y en el cráneo de Ben, sin la marca del ingenio, estas 3 marcas están en la zona del cráneo más asociada con la obediencia. Mira, risueño. Admito que eres sumamente astuto. Pero si usara este martillo y aplastara tu cráneo con él, tendrías las mismas 3 marcas en la misma parte que el viejo Ben. ¡Ah! ¡Quiero tus manos bien plantadas sobre la mesa! ¡Si llegan a separar las palmas de esa mesa de Carey, el señor Butch va a disparar esa escopeta! ¡Se han dicho mentiras! ¡El tiempo en el que estuvimos cenando! ¡Y esa es la única verdad! Muy bella tarde a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Daniel López y sean bienvenidos una vez más a Luz, Cámara, Radio, el programa dedicado al mundo del cine, las series y el séptimo arte en general. Un lugar para hablar de las películas que nos gustan y de las que no nos gustan también. Así que los invito a esta sala de cine imaginaria, a sentarse en la butaca donde prefieran. Y por esta hora, de 19 a 20 horas, el día de hoy, martes 11 de noviembre, estaremos tocando distintos aspectos de este medio tan maravilloso. ¿Cómo se encuentran? Como dije, ya 11 de noviembre, aún falta un poco para llegar a mitad de mes, pero ya se está acabando casi el año, ya el primer año de este programa. Me alegra ver que ha podido avanzar tanto. Y bueno, espero que del otro lado se encuentren muy bien. Recordarles que nos están escuchando desde la radio municipal, la 88.5, el único lugar en el Calafate que hace sus programas en vivo en todo momento. Y también nos están escuchando de forma online a través de www.fmcalafate.com.ar. Si desean comunicarse con la radio, el número es el 2966-630544. Y si desean estar al tanto de todo lo que pasa en este programa, incluyendo contenido extra y exclusivo, pueden buscarme en mi Instagram como Luz Cámara Radio o como Daniel López. Cualquiera de esas dos sirve. Me encuentran ahí y ahí estoy subiendo siempre contenido nuevo. Y ahora sí, empezamos, como pudieron escuchar, con un clip de una escena que a mí me encanta, porque esa escena es tensión pura. Si quieres
construir una escena donde descubren al héroe, donde el villano descubre que el héroe tiene un as bajo la manga o le ha estado engañando, esa escena es un referente de cómo hacerlo. Estoy hablando de la película Django sin cadenas de Quentin Tarantino, y que estuvimos escuchando ahí hablar al mismísimo Leonardo DiCaprio en su papel del villano de la historia, el maligno Calvin Jay, un dueño de plantaciones sureñas de la época de la esclavitud, que era un horror de persona, pero también alguien con quien no debes meterte. Uno de los papeles más oscuros que ha hecho Leonardo DiCaprio, y tal vez mi favorito. O sea, si me preguntan qué es lo mejor que ha hecho Leonardo DiCaprio, te voy a decir Calvin de Django sin cadenas. ¿Y por qué les estoy hablando de Leonardo DiCaprio? Porque el día de hoy estamos celebrando su cumpleaños. Un día de hoy, 11 de noviembre, cumpleaños Leonardo DiCaprio, nacido en 1974 con ya 51 años. Un hombre con ya toda una vida, con toda una trayectoria como actor, pero que todavía no se ha detenido. Y este año tuvimos su última película hasta el momento y que parece que no va a detenerse haciendo películas a pesar de su edad. Leonardo DiCaprio es posiblemente uno de los mayores actores del siglo XXI. A los actores yo siempre los divido en quiénes fueron los mejores de la década de los 80, la década de los 90, la década de los 50, y cuando entro allá a los 2000 ya digo el siglo XXI. Y cuando hablamos de los mejores actores del siglo XXI, aunque DiCaprio empezó en realidad en los 90, su carrera despegaría de verdad en los años 2000. Leonardo DiCaprio es hijo de George DiCaprio, un muy célebre dibujante de cómics y que nació allá, como digo, 1974 en el mismísimo Hollywood, donde se creció con el trabajo de su padre y con el trabajo que veía ahí por las calles, y que eso le marcó para decir que sí o sí iba a querer dedicarse a ser un actor. Comenzó su carrera, como digo, en los 90 actuando en comerciales de televisión, pequeños papeles sin gran importancia y roles recurrentes en series de televisión. Pero su debut del cine vendría en 1991 con la tercera entrega de esta saga de terror y ciencia ficción conocida como Critters. Esta saga inspirada en Gremlins, de unas pequeñas criaturas que comen carne humana. DiCaprio haría su debut en esta película, la cual no fue muy buena, pero siempre se comienza de una forma. Pero su trabajo en Critters, a pesar de que la película no era buena, sí que destacó el trabajo del actor. Y esto llevó a que de entre 400 niños actores fuera elegido por el mismísimo Robert De Niro para trabajar con él en la película La vida de este niño. Este fue uno de sus papeles que empezaba a darle relevancia y que, como digo, Robert De Niro, uno de los actores más grandes que ha vivido, había notado su trabajo. Pero su verdadero éxito, lo que lo llevaría a convertir en genuinamente una estrella de nivel mundial, vendría unos años después, en 1997, con la mágica Titanic, de James Cameron. La película del barco que se hunde. La película donde DiCaprio interpreta al joven Jack, un chico de clase baja que se enamora de una mujer de la alta aristocracia. Y la historia de cómo se conocerán en este barco que está destinado a tener un destino terrible. Esta película, curiosamente, el mismo DiCaprio dijo que no estaba seguro de actuar en esto. La consideraba muy cursi, muy aniñada, no le interesaba salir en una especie de romance con diálogos de oh Dios mío, te amo tanto, no, yo te amo más. Él quería hacer un cine un poco más, según él, de intriga, thrillers, cine de acción. Pero aún así, como estaba en la necesidad de trabajo, aceptó ese papel que James Cameron mismo le insistió porque había visto las pequeñas actuaciones de Leonardo DiCaprio y consideraba que él tenía potencial. Y Dios mío, que DiCaprio hizo bien en aceptar ese trabajo aunque tenía sus dudas, porque ese fue el origen de lo que en esos años se conoció como la Leo-manía. La Leo-manía fue básicamente que DiCaprio se convirtió
en la mayor sensación en todo el mundo. Mujeres de todas las edades, de todos los países, de todas las clases sociales estaban enamoradas de su personaje de Jack y por consecuencia en el actor de DiCaprio. Él mismo ha dicho que tal vez nunca vuelva a vivir un periodo como lo fue la leomanía. Pero esto permitió que empezara a despegar su carrera allá a comienzos del siglo XXI, donde, digo, acá en verdad se convertiría en uno de los actores más icónicos del mundo. Como en 2002, donde actuaría con Steven Spielberg y Tom Hanks en Atrápame si puedes, y al mismo tiempo con un director que se volvería tal vez el mejor compañero que DiCaprio ha tenido, y que este director también debe considerar a DiCaprio uno de los mejores actores con los que ha tenido el honor de trabajar. Estoy hablando del inigualable Martin Scorsese, considerado tal vez para muchos como el mejor director de Hollywood. Yo lo pongo en dudas ese título, pero ahí existe. Y que tendría en 2002, mientras estaba haciendo Atrápame si puedes, también tendría un papel protagonista en Pandillas de New York, o Gangs de New York, esta película de Martin Scorsese. Y esto, como digo, marcaría un vínculo entre el director y el actor, donde se entendían muy bien a la hora de trabajar. Y esto haría que casi muchísima de la filmografía de DiCaprio, a partir de ahí, se hizo con Martin Scorsese, como lo pudo ser El Aviador en 2004, que resultaría la primera vez que ganaría un premio por mejor actor, en este caso un Globo de Oro. Los Infiltrados en 2006, La Isla Siniestra en 2010, y por supuesto una de sus mejores películas, que tal vez de las que más ha llegado a recaudar, que fue El Lobo de Wall Street, donde interpretaba a este hombre que se convertiría en uno de los estafadores más grandes en la historia de Estados Unidos y uno de los hombres más ricos de la historia de Estados Unidos. Y al mismo tiempo, mientras estaba trabajando con Scorsese en todas estas películas, se interesó por el pequeño proyecto de un todavía aún nuevo Christopher Nolan, que se encontraba haciendo Inception, o El Origen. Esta película donde los personajes se meten a los sueños de las personas para tratar de generar una idea en esos sueños que la persona en cuestión crea que es suya. Esta película, posiblemente Titanic, a día de hoy es el mayor éxito que ha tenido DiCaprio. Es la segunda película más taquillera en la historia del cine. Perdón. Pero Inception es posiblemente su segundo mayor éxito. Uno de los momentos que lo convirtió en el actor de los 2010. Si ya estaba en ascenso durante los 2000, en el 2010 ya todo el mundo conocía a DiCaprio. Era uno de los íconos de Hollywood. Pero, a pesar de toda esta cuestión, durante esos tiempos se había hecho un chiste con la carrera de DiCaprio. Como les digo, en estos momentos 2010 ya es una de las caras más grandes de Hollywood y del cine en el mundo. Pero, a pesar de haber sido nominado múltiples veces por sus éxitos en los Óscares, jamás había ganado un premio Óscar a Mejor Actor. Y se bromeaba bastante en plan de, si Leonardo DiCaprio es tan bueno, ¿por qué no tiene un Óscar? Y esto cambió cuando en 2015 presentaría El Renacido. Película que el mismo actor dice que es tal vez uno de los papeles más difíciles que tuvo que realizar, teniendo que comer trozos de hígado crudo y someterse a un clima que le hizo padecer hipotermia. Además de ganar, ser la primera vez que ganó un Oscar con esta película, esta película lo galardonó con múltiples premios, un BAFTA, un Globo de Oro, un premio de la Asociación de Actores. Fue un éxito sensacional. Película de la que es una historia de venganza allá en el viejo oeste, enfocada en los pueblos originarios, que está buena, pero yo siempre he tenido mis dudas sobre si en serio es la película de DiCaprio que tenía que convertirse en su mayor éxito, en la película que lo volvió el actor ganador de un Oscar. Siento que tiene otros trabajos que se merecían el Oscar en vez de Renacido, pero igual, Renacido es una muy buena película. Y después de eso se tomó un tiempo del cine, un descanso de 4 años, pero ha vuelto hoy día con éxitos como Érase una vez en Hollywood, de Tarantino, No mires arriba, Asesinos de la Flor Lunar,
que es su más reciente trabajo con Scorsese, que como digo, nunca se ha separado de este director, y que también hoy día lucha muchísimo por el cambio climático. Tarantino es una persona muy, pero muy preocupada con el calentamiento global. Muchas de sus películas recientes, como No mires arriba, de hecho, es una película que hizo para dar un mensaje de que la gente se concientice con el calentamiento global, y llegó incluso a hacer un documental con Scorsese hablando del peligro del calentamiento global, y que considera que hoy día su mayor tarea como figura pública es que la gente esté más consciente de estos peligros. Así que, sin más que decir, me olvidaba que este año, como dije, tuvimos su última película este año, una batalla tras otra. Una de las mejores películas de este 2025, que es la favorita para los premios Oscar. Así que estamos ahora con esa pregunta. ¿Leonardo DiCaprio vuelve o no vuelve a ganar un premio Oscar? Sin duda, si esta vez lo gana por una batalla tras otra, tal vez sí se lo merezca más que cuando lo ganó con El Renacido. Pero, sin más que decir, le deseo un muy feliz cumpleaños a Leonardo DiCaprio, uno de los actores más icónicos de este siglo y que seguramente seguiremos viendo por un par de décadas más. Muy feliz cumpleaños. Y ahora iremos a una pausa musical antes de venir con qué hubo en la cartelera del cine, y también recordarles de que estaremos sorteando entradas para el cine municipal. Ya regresamos, no se vayan. Acaban de escuchar Mi corazón seguirá, de la película Titanic, una de las canciones más icónicas allá de 1997. Y ahora estamos para hablarles de la última cartelera del cine municipal, que hoy está en su último día antes de que el miércoles cierre y se renueve para el jueves. Y para el jueves les recuerdo que al final del programa estaremos sorteando 2 entradas para esa próxima cartelera. Estaremos ahí seleccionando a quienes participaron en la publicación de este fin de semana, pero también a los que participaron en la publicación de la semana anterior. Así que no se preocupen, si no ganan esta semana, van a ser considerados para el sorteo de la siguiente semana. Ahora sí. Esta semana tuvimos solo 2 funciones. Una que se repitió en 2 horarios distintos, primero en 3D y luego en 2D. Por un lado, tuvimos la repetición de esta película infantil que exhibieron durante la semana de Halloween, Apocalipsis, esta película sobre zombies en un zoológico que infectan a los animales, y los animales sobrevivientes básicamente tienen que vivir su historia de apocalipsis zombie. Una producción belga y francesa que, cuando estuvimos hablando de ella en el programa anterior, curiosamente está basada en un relato del escritor de terror Clive Barker, que originalmente iba a ser una película mucho más seria como el libro, pero que luego surgió la idea de readaptarla a una película para niños. Un giro bastante curioso, pero que quería volver a recordar. Y luego tuvimos uno de los estrenos más importantes de este año, el regreso, después de 3 años sin una película en los cines, regresa El Cazador, regresa aquel que viene del espacio para enfrentar a los mejores guerreros, a las mejores presas, y no se irá hasta que consiga esa presa que vino a buscar. Estoy diciendo de la nueva película de la saga Depredador, en esta ocasión, Depredador Tierras Salvajes, que en esta ocasión propone una premisa que es un cambio completo de dirección a lo que ha estado siendo por siempre esta franquicia desde que empezó en los años 80. Pero primero demos una pequeña lección de historia, porque la saga de Depredador ha sido una que ha tenido sus altos, sus bajos y sus muy, muy bajos. Empezando ya en los 80 con la primera entrega de Depredador, una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, lo que más llamó de la atención, más que la participación de Arnold, era el enemigo, de cómo este soldado estaba enfrentando en la jungla a un monstruo que era un cazador espacial, oculto bajo una máscara, y que detrás de esta había un rostro súper aterrador. Una criatura que su objetivo era cazar, que no le interesaba realmente matar a inocentes que no se pueden defender. Su objetivo era ir por aquellos fuertes que pueden defenderse porque son una presa honorable.
y por eso iba contra estos militares dirigidos por Arnold Schwarzenegger, que obvio, ante la amenaza, reaccionaban con violencia, y entonces eso hacía que este depredador los viera como una presa a capturar. La película fue un exitazo, y en los 90 tuvo su secuela, esta vez saliendo de la jungla para irnos a la gran ciudad, a Manhattan, Nueva York, esta vez no con uno, sino con 3 criaturas distintas, 3 depredadores distintos. La secuela, con esta premisa de tener más de un depredador, apuntaba bastante a más. Encima que presentaba nueva tecnología a estos seres, como la posibilidad de imitar ruidos para que los confundan con otras personas o otras criaturas. Pero a pesar de que esta secuela apuntaba a más, el público no se sintió realmente convencido por lo que esta estaba ofreciendo. Sentía que era una cinta que se alargaba demasiado en presentar la acción, que era demasiado una película de detectives que al final pues aparecía la criatura, y la realidad es que uno con la primera película de Depredador se quedó con la idea de la acción, no un caso de detectives donde las criaturas van a estar en su mayoría ocultas. Pero esta segunda secuela presentó un pequeño cameo, un pequeño guiño, al mostrar una de las naves de estas criaturas que tenía colgada en una pared el cráneo de otro monstruo del cine de ciencia ficción, otra criatura del espacio que conocemos muy bien. Tenía un cráneo de xenomorfo, y esto llevó a muchísima gente a hablar de si estas dos historias, Alien y Depredador, ocurrían en el mismo universo. Y allá en los 2000 tuvimos por fin este épico crossover de Alien vs Depredador, que luego tuvo su secuela Alien vs Depredador 2. Películas que hay gente que les gusta y gente que no. Yo por mi parte estoy en la parte que me gustan, porque siento que la acción es bastante interesante, pero es cierto que a veces funcionan un poco como tu película de terror slasher, con personajes que caen bastante mal y no quieres verlos y solo quieres ver a las criaturas pelear. Entonces solo estás feliz cuando las criaturas están peleando y no cuando los humanos están ahí molestando. Más que nada con la segunda pasó este problema. Con la primera no era tan frecuente este problema de que no agradaban los humanos en la historia y que verlos era algo que molestaba porque querías ir a ver las criaturas. Pero es cierto que hay gente que le ha gustado estas dos entregas, gente que no. Yo soy del lado que le gustan. Y después de eso, la franquicia se quedó callada por unos cuantos años, hasta que en 2010 tuvimos Depredadores. Una entrega que por muchos años fue considerada una de las mejores de la saga, ya que presentaba a una gente varada en un planeta llenísimo de depredadores. O sea, esta vez no estábamos hablando de uno, no estábamos hablando de 3, estábamos hablando de todo un ejército de depredadores. Y que el peligro era constante. Que también tiene un giro interesante sobre la gente que está en este planeta, porque no es gente cualquiera. No es gente que simplemente tuvo mala suerte en acabar acá. Y parte de la historia es descubrir por qué estas personas fueron llevadas a este planeta. Por qué los depredadores quieren cazarlas. Y después tuvimos una de las peores entregas que hubo en la franquicia, que fue El Depredador. Allá por 2014... una película que volvía a la temática de un solo depredador, y aparte de que era muy aburrida, se extendía demasiado, los momentos con el depredador eran pocos, los personajes eran inaguantables, fue un fracaso de taquilla. Considerada hoy día tal vez la peor película de toda la franquicia. Y después de eso la franquicia se fue a dormir por muchos años, hasta que apareció un director de parte de la Fox, el estudio que es dueño de esta franquicia, llamado Dan Trachtenberg. Director que tal vez conozcan, la que fue su debut cinematográfico, Avenida Cloverfield. Esta historia de una mujer que queda atrapada en un sótano con un hombre que le asegura de que no pueden ir arriba porque arriba hay una invasión alienígena. Una película de tensión muy buena, se las recomiendo si no la han visto. Pero lo importante es que Dan se presentó como un fanático enorme de Depredador. Alguien que había estudiado esta franquicia y todo el material extra como cómics, libros, todo eso que no vemos en las películas de la cultura de estas criaturas. Y esto llevó a que él quería empezar un proyecto de revivir la saga, revivir esta franquicia con nuevas películas que esta vez sí sean un éxito en comparación a la última que hubo. Y así tuvimos su primer inicio en revivir esta franquicia, que fue en 2022 con la película Presa,
que presentaba a un depredador un tanto diferente de lo normal en un contexto del siglo XVII, XVI, allá por la época de los colonizadores, de los pueblos originarios que todavía estaban luchando contra el avance del hombre de Europa, y con una protagonista que era justamente una cazadora de estos pueblos originarios, y que se ve envuelto en la cacería de este monstruo y también en la conquista de unos colonizadores que están avanzando porque quieren el territorio de los pueblos originarios, y que se vuelven un interés para el depredador para cazarlos. Una película que hubo gente que no le gustó, gente que sí, pero yo sentí que era algo fresco, era un nuevo comienzo para la saga, y era algo diferente, la posibilidad de que podamos seguir teniendo películas de Depredador. Y así se planeó para este 2025 una entrega que se sale un poco de la temática, llamada Depredador Tierras Salvajes, donde por fin se cumplió tal vez lo que mucha gente siempre ha querido, porque yo cuando hablo con mucha gente me dicen, Depredador me gusta, pero los humanos a veces sobran, no me caen bien o quiero ver solo a la criatura pelear. Y entonces esta nueva película de Depredador Tierras Salvajes ofrece eso que mucha gente quiso por tantos años, una película donde el depredador es el protagonista. Seguimos la historia de Dek, un joven depredador defectuoso, un paria de su especie, que es mucho más pequeño, mucho más débil y que de hecho su propia familia lo quiere desterrar o asesinar. Y Dek, para probarse a sí mismo, va a buscar la que para toda su especie es la presa más temida en la historia. Una criatura que ningún otro depredador pudo capturar y en un planeta que es considerado el planeta más peligroso del universo. Basado en esta premisa, vemos la aventura de Dek por ver, ¿podrá capturar a la criatura más peligrosa del universo? Y debo decirlo, esta película me impresionó. Ha sido muy agradable, ha sido una sorpresa increíble. Ver un depredador como el protagonista es un giro muy innovador. Y creo que es la primera vez que empatizo tanto con el protagonista de una historia de depredador, porque los personajes de las películas, los protagonistas, como Arnold Schwarzenegger o el detective de Depredador 2, siempre fueron personajes muy simples, que no lograba empatizar con ellos, no llegaba a verlos como gente interesante. Y con Dek, a pesar de no ser humano, esto cambia. Me conecto bastante con el problema que está pasando, porque no es solo un cazador, es un paria, es alguien que no es aceptado por los suyos y que se esfuerza en ser como ellos, en ser cruel, en no tener amigos, en no tener vínculos. Pero parte de la historia va a girar en si realmente Dek debería, para poder demostrarse a sí mismo, querer ser igual al resto de su especie, o tal vez tiene otros talentos en otros lados. Una historia que encima terminó apuntando a una posible secuela, así que ya estoy emocionadísimo de ver si veremos más de las aventuras de Dek. Si no la han visto, este martes tienen la función ahora de las 8 horas en 3D y la función de las 10 horas en 2D. Vayan, véanla y ojalá se repita por esta segunda semana. Y también vean en Disney Plus otra película de Depredador que el director sacó mientras hacía esta, que esta no salió en los cines, sino que es exclusiva de Disney Plus, llamada Depredador Asesino de Asesinos, que se trata de 3 historias conectadas de 3 depredadores diferentes. Esa también es muy buena y si tienen Disney Plus, vayan y véanla. Pero esto resume la cartelera de esta semana, que quedó muy pero muy complacido con este estreno. Y ahora nos está yendo a una pequeña pausa musical, porque les estoy preparando para hablarles sobre una de las producciones más caras en la historia del cine mudo. Ya regresamos. Acabamos de escuchar Cry Little Sister, o Llora Pequeña Hermanita, de la película Los Chicos Perdidos. Y ahora estamos escuchando una pequeña pieza de la banda sonora de la película Ben-Hur. Más precisamente, la versión de 1925. La primera vez que se adaptaba esta historia, Ben-Hur, el esclavo de los romanos,
al cine. Una película de tinte cristiano, que de hecho hoy día figura en las películas recomendadas por el Vaticano, y que en su momento, allá 1925, fue una de las producciones donde más dinero se tuvo que gastar. Se tuvo que construir estructuras increíbles, un coliseo, se tuvieron que hacer una escena donde andaban en carruajes, tuvieron que practicar, pagar gente para todo esto, tuvieron que contratar gente que hiciera de multitudes gigantes, tuvieron que replicar ciudades romanas imponentes. Una de las películas, como digo, en esos momentos en la historia del cine mudo, donde más dinero se gastó y que se temía que con la cantidad de dinero que se estaba gastando iba a ser un desastre. Más encima, porque cuando la película ya estaba terminada, los productores dijeron que no les gustaba cómo había quedado y les dijeron, vayan y háganla de vuelta, gastando más dinero todavía. Una locura. En esos momentos se creía, esto va a ser un fracaso, esto va a ser la ruina de la industria. Y en su lugar terminamos teniendo la película que más ha recaudado en la historia del cine mudo y una de las películas que más ha recaudado en la historia del cine en general. Un exitazo monumental que recuperó no solo todo lo invertido, lo duplicó, lo triplicó, fue hasta las nubes. Una película que es tan exitosa que le han hecho en 2 ocasiones distintas un remake allá por los años 50 y luego por los años 2010 que le hicieron 2 veces un remake que muchos consideran que no están a la altura, porque en estas ocasiones requirieron más de efectos especiales, en especial en la última versión de 2010 que utilizaba muchísimo CGI. Entonces muchísima gente consideraba no era tan impresionante como lo fue ver esas ciudades construidas, esos escenarios construidos a mano, esos coliseos, esas carreras de caballo. Incluso hay una escena donde tenían que inundar la ciudad y tenía que destruirse todo, y una vez que hacían eso ya no podían usarla más. Una barbaridad. Que es considerada uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del cine. ¿Y quién hizo esta película? Un director que tal vez si escuchan su nombre no lo reconozcan, pero es muy importante. No solo en la historia del cine. Posiblemente el cine como hoy no existiría si no fuera por este hombre. Estoy hablando de Frederick Niblo, o Fred Niblo, como se lo conocía, que hoy es el día que terminó falleciendo por causa de razones naturales de la edad un 11 de noviembre de 1948. Director que en realidad sus primeros 20 años no se involucró con el cine. Fred era una persona muchísimo más antigua que el origen del cine. Nació allá mediados del siglo XIX y sus padres, de hecho, eran inmigrantes franceses que pelearon en la guerra civil de Estados Unidos, la guerra del norte contra el sur, para liberar a los esclavos. Sus padres mismos habían peleado en esa guerra, así que así de viejo les estoy diciendo que era esta persona. Y que por lo tanto sus inicios artísticos no fueron en el cine, fueron en el antecesor del cine, el teatro. Fred, por 20 años, fue actor de una compañía de teatro que viajó por el mundo, se presentó en distintas partes por 2 décadas, hasta que, entrando a 1920, le surgiría allá en Australia la oportunidad de intervenir en 2 películas que se habían quedado sin director y no podían conseguir un director nuevo, y lo conocían a Fred como un actor importante, entonces le dijeron, ¿nos ayudás con estas 2 películas? Y aceptó. Fred, a partir de ese momento, se convirtió en un director que ha hecho muchísimos clásicos importantes, porque no solo hizo Ben-Hur, esta posiblemente una de las producciones más ambiciosas en la historia, sino que haría también La marca del zorro, la primera película que se hizo de este personaje y que fue la que popularizó la figura del zorro. Todas las películas que han habido del zorro, todas las series que han habido, toda su participación en la cultura pop, no hubiera sido si Fred Niblo no hubiera hecho esa primera película del personaje, que fue un exitazo total. Como dije, también hizo Ben-Hur, y desgraciadamente hay muchísimas películas, en especial en sus últimas películas mudas, que por cuestiones de la época, donde no se cuidaban bien las cintas, muchísimos se ha terminado perdiendo. Por tanto, cuando se habla de la obra de Niblo,
se habla más que nada de estas dos, La marca del zorro y Ben-Hur, pero se habló que hizo muchísimos otros éxitos a lo largo de su carrera, pese a que hoy día muchas de sus películas estén desaparecidas. E incursionó un poquito en el cine sonoro, pero no demasiado, pues se terminó retirando allá en 1933, porque como digo, Niblo ya era muy viejo. Para esa época tenía ya unos 60 y tantos, y moriría a los 70 años, como digo, en 1948 de causas naturales. Y como digo, quería recordar entonces el día de hoy una leyenda de estos primeros años del cine, y que como dije, no solo cambió el cine en su momento, permitió que el cine hoy sea lo que es hoy día, porque a pesar de que hoy día muchas de sus películas estén perdidas, algo que sí se le reconoció es que fue uno de los fundadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, también conocida como las siglas AMPAS. ¿Y qué es esta academia? Es básicamente quien se encarga hoy día de dirigir los premios Oscar. Cuando uno dice la academia, está hablando de esta Academia de las Artes, y Niblo fue uno de los hombres que se unió para crear esta organización, que hoy día es posiblemente una de las entidades reguladoras más importantes en Hollywood y en el mundo en general, en cuanto a lo que es hablar de películas. Así que honramos el día de hoy la pequeña participación de Niblo en la historia del cine. Y ahora estuvimos hablando justamente de que cómo este hombre Niblo creó la academia que hoy día dirige los Óscares. Y les traigo noticias de que ya se ha confirmado la 98 edición de los premios Oscar, que tendrá lugar este 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles, donde competirán todas las películas que se han estrenado a lo largo de este año y que todavía queda por estrenarse. ¿Quiénes son las películas que van a participar en esta nueva edición, que es justamente la 98? Es muy importante porque termina esta y luego termina la del siguiente año y estaremos por fin ante la entrega número 100 de los Oscars, que espero hagan algo bastante especial para ese momento. Pero las películas que son las favoritas, hay muchas películas que ahora son las favoritas para ser nominadas, pero los nominados se darán a conocer recién este 22 de enero, principalmente porque hay películas que todavía no se han estrenado, entonces tiene que tener su momento para tener la oportunidad de que sean nominadas. Así que el 22 de enero sabremos recién quiénes van a competir. Pero algo importante es que esta será una edición histórica, porque después de más de 20 años, después de más de 2 décadas, se volverá a crear una nueva categoría a premiar. Esto es algo que no ocurría desde 2002, cuando la Academia creó la categoría de Mejor Película Animada, película que terminó ganando Shrek por primera vez en esa ocasión. ¿Y cuál es esta nueva categoría que va a participar? Se trata de Mejor Reparto, que es una categoría para premiar la labor de los directores de casting. Un director de casting es básicamente que el director principal de la película, aunque pueda tener ambiciones de querer trabajar con determinado actor y pueda elegir quién va a ser el protagonista o quién va a ser el villano, el director realmente no se dedica a seleccionar quiénes serán todos los personajes que van a salir en la película, y tampoco se dedica a seleccionar quiénes van a ser los extras que van a participar en la película. Esta es una labor que se encarga otro director, que se conoce como el director de casting, que es una función que ha estado por años, pero nunca se la había reconocido. Se la consideraba, de hecho, parte del staff general, y entonces no se consideraba que debía premiarse la labor de qué director de casting juntó al mejor casting posible. Pero en estos últimos años, hace ya unos más de 10 años atrás, en 2013, los directores de casting se sindicalizaron. Ya no se consideraban parte del staff general, sino que se consideraban su propio puesto con su propio sindicato. Y esto hizo que con los años exigieran que se reconociera su trabajo, que se hubiera una premiación para premiar ese cast que se molestaron en conseguir, que hablamos de tener que reunir
a cientos y a cientos y a cientos de actores. ¿Quiénes van a ser? Como digo, el director tal vez se va a encargar de quién es el protagonista, quién es el interés amoroso, quién es el villano, pero los secundarios, los personajes de apoyo, los extra, los personajes que tal vez salgan en algún flashback, algún recuerdo y nomás su función sea salir ahí. Como digo, todo eso se encarga el director de casting y creo que ya era hora de que se reconociera su labor. Pero al mismo tiempo hay dudas sobre esta nueva categoría, porque con esto ya estaríamos hablando de que las premiaciones de este año van a ser un total de 24 categorías a premiar. Y un problema que ha ocurrido con los Oscars estos últimos años es que la gente pierde cada vez más interés en verlos porque son muy largos. Y yo entiendo que la gente, el público en general, no entiende la importancia de reconocer el trabajo de cada participante y solo quiere ver quién va a ganar el mejor actor, quién va a ganar la mejor película, quién va a ganar la mejor actriz. Solo le importa eso. Que obvio, es no reconocer el trabajo de todos los que han participado, pero es totalmente entendible que el público en general no suela estar consciente de que hay más personas trabajando en esa película que solo un director y un par de actores. Pero, aún así, creo que es una categoría que ya era necesaria, como digo. Se llevaban años exigiendo que se les reconociera su trabajo y ahora por fin van a tener su momento de brillar. Y ahora saliendo de Hollywood, quiero entrar más a la escena local, porque este fin de semana tuvimos uno de los mejores eventos que siempre se da todos estos años, en los últimos 5 años, que es la Feña Ñoña del Calafate. Ya su 5ª edición, que tuvo lugar este sábado 8 y domingo 9 de noviembre, y que es uno de mis eventos favoritos de estos últimos años. Nunca me la pierdo y fue una experiencia para recordar. Ambos días abrió a partir de las 14 horas hasta las 20 horas con stands, torneos de videojuegos, cosplay, dibujos, talleres de rol y talleres de juegos de carta de Pokémon en esta ocasión, que fue una nueva innovación. Y como siempre, un invitado especial, que en esta ocasión tuvimos la participación de los 2 streamers, Metal Warrior y Eddie Cruz, este equipo de influencers que hoy día se dedican también muchísimo a la música y que estuvieron acá para ofrecer un concierto de temas de anime a todo metal. Y que fue una genialidad y que quería compartir su testimonio porque tuve la oportunidad de hablar con ellos, de que me compartieran qué les pareció esta ocasión, qué tal fue venir a Calafate, qué tal fue venir a la Feña y si vendrán otra vez. Así que vamos a estar escuchando ahora qué tienen para decirnos los espectaculares Metal Warrior y Eddie Cruz con respecto a su participación en la Feña Ñoña del Calafate, ya 5ª edición, que esta vez la temática fue los multiversos. La temática anterior había sido medieval, en esta ocasión tuvimos los multiversos. Así que vamos a estar escuchando un poco qué tienen para decirnos estos 2 grandes. Me encuentro acá, segundo día de la Feña, con los grandes invitados del momento. ¿Quieren presentarse? Metal Warrior y Eddie Cruz. ¿Qué tal su primera experiencia en la Feña? La verdad que muy lindo, es una gran familia. Nos recibieron con mucho amor, mucho cariño. Así que estamos muy contentos de venir por primera vez acá al Calafate. Y la Feña es un evento muy, muy lindo. ¿Consideran que podríamos llegar a verlos de vuelta en futuros eventos? Sí, obvio. Ojalá que sí, porque la verdad que no solo disfrutamos la gente, el show nosotros también, sino también el trato del staff y además todo lo que es Calafate es hermoso y nos vamos con un recuerdo eterno. Inolvidable, la verdad que sí. Esto es dedicado al programa, que es dedicado al mundo de las películas. Compartan con ustedes alguna película que a ustedes les encanta y que siempre les gusta recomendar, en especial si es una película anime, ya por la temática de la Feña. Película, mira, yo te voy a dar una película que la Feña también es el ñoño. Sí. Hay una película que para mí fue la película que me marcó toda mi vida, la infancia, que es La Historia Sin Fin. Y es una película que yo creo que todo niño en su vida tiene que verlo. No importa que sea la versión VHS vieja, en DVD, en Blu-ray, lo que sea, me parece una película que tiene todo como para que un niño aprenda a valorar un montón de cosas y aparte también a
a valorar también la imaginación y la fantasía. Así que esa es una película que la recomiendo. Siempre que me preguntan una película para recomendar, esa es la película que, nada, vi 8, gasté VHS de tanto que la vi. Y yo, por más que nada, mi condición de músico, enfermo por la música académica, me gusta mucho la película Amadeus, que es la historia de Wolfgang Amadeus Mozart. Me encanta y la súper recomiendo también. Muchísimas gracias a ambos y esperemos poder verlos en futuras fenias. Ojalá, un gustazo y nada, gracias por hacer el aguante a Luz Cámara Radio. ¡Vamos los pibes! Mientras tus dedos jueguen con mi pelo peregrino de canciones, mientras mi nuca con sentir corones y se funda hecha nubes en mi cielo, mientras tus manos, cauce de mi anhelo puente de acerada orilla, descubran que el silencio no se humilla y se pega a tu carne sin recelo, mientras sea mi canto madrugada de grillos en tu boca, mientras mi piel se cubra de alborada ante el solo contacto de tu mano, mientras se duerma el sol sobre la roca, sabrás, hombre de hombres, que te amo. Acaban de escuchar ahí el testimonio de Metal Warrior y Eddie Cruz, y después escucharon ahí un pequeño fragmento de un programa de radio llamado En la vida y en el verso, un programa que se hizo allá en Caracas, Venezuela, por el año 1964 más o menos, y tenía la caracterización de que era un programa presentado por la actriz Zoe Ducos, que se dedicaba en este programa a narrar distintas poesías. ¿Y quién es Zoe Ducos y por qué la traigo el día de hoy? Zoe Ducos fue una de las primeras mujeres en volverse una actriz superestrella en la historia del cine argentino. Nacida en Buenos Aires un 6 de marzo de 1928, desde muy joven, apenas se graduó del Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico, ganó el premio de honor en el Certamen Nacional de Teatros Vocacionales, y esto le consiguió un contrato para ser parte del elenco oficial del Teatro Nacional Cervantes, donde trabajó desde 1948 hasta 1951, y que en ese mismo año, mientras trabajaba en teatro, incursionó en el cine con una película llamada Dios se lo pague, de Luis César Amadori, un director con el que ella trabajó múltiples veces. Y Zoe Ducos, como les digo, fue una de las primeras mujeres actrices en ganar el estatus de estrella. Ya existían muchas otras actrices en la historia del cine argentino y del teatro argentino, pero muchos consideran que la primera que se volvió una estrella de sensación nacional, que todo estaba en boca de todos, esa fue Zoe Ducos. Actriz que fue participando en distintas películas, volviéndose una de las actrices más codiciadas de los años 40, 50 y 60, acá en Argentina. Participando en otras entregas como La cuna vacía, Nachas Regules, Los árboles mueren de pie o Suburbio, que esta última, por su trabajo, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina le dieron el premio a Mejor Actriz de Reparto. Pese a su gran popularidad, por razones personales, en 1952 debería radicarse en Venezuela, donde se volvería una estrella en diversas telenovelas del país, así como haciendo programas de radio como el que escucharon reciente. Cuando Juan Domingo Perón se exilió a Caracas, Ducos era una de las pocas personas que lo frecuentaba para visitarlo y hablar todo el tiempo con él. Y durante los 60 e inicio de los 70 regresaría brevemente a la Argentina para hacer sus últimas películas, pero que tras la muerte de su marido, que estaba radicado en Caracas, decidió volver a Venezuela y trabajar en novelas allá hasta los 90, donde a finales de esta década le diagnosticaron Alzheimer y fue internada en el Instituto Geriátrico Santo Domingo de Caracas, donde moriría un día como hoy, un 11 de noviembre de 2002,
a causa de un accidente cerebrovascular. Hablar de Zoe Ducos es hablar de la época de oro del cine argentino, de las grandes estrellas, de las grandes actrices, y para muchos, de entre estas grandes actrices, Zoe Ducos era la número 1. Así que, finalizando el programa de esta noche, quería conmemorar su trabajo, recordar todo lo que aportó y la enorme superestrella que fue. Y ahora estamos terminando ya por el día de hoy. Un programa relajado, un programa tranqui, chill, como le dicen. Pero no sin antes anunciar quién se lleva las entradas para el cine municipal. Tenemos acá a los distintos participantes, un total de 8 participantes que en esta ocasión. Y estamos acá con este pequeño programa que se trata de una ruleta que va a girar y va a dar al ganador. Y ahora va girando. 3, 2, 1. Y la ganadora en esta ocasión es Zulema Blanc. Unas felicidades, Zulema, si estás escuchando esto. Te has ganado 2 entradas para el cine municipal en esta próxima semana cuando se renueve la cartelera. Este jueves 13 de octubre. De noviembre. Perdonen, estoy con la cabeza en el aire. Eso termina el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes hablando de clásicos, hablando de grandes actores, de grandes directores y de grandes estrenos y de esta gran premiación que se viene para este marzo 2026, que estaremos atentos. Recuerden seguirme en mis redes, Luz Cámara Radio en Instagram o Daniel López, pues pueden buscar en Instagram por ambos. Si salgo, ahí tiene contenido extra. Y para el próximo programa se viene una ocasión especial porque voy a estar celebrando el aniversario de una de mis películas favoritas. Ya estaremos dando más detalles en las redes sociales, así que estén pendientes. Sin más que decir, soy Daniel Andrés López. Les deseo un muy feliz martes. Recuerden que ahora a las 21 horas empieza Letras Esteparias, donde también estoy para acompañarlos, para contarles sobre distintos trabajos literarios. Así que no se vayan, no cambien, no desintonicen esta frecuencia. Quédense que ahí viene Graciela Salefranque con Letras Esteparias. Un placer, como siempre. Ya ha terminado esta función. El proyector se ha apagado. Pueden levantarse de estas butacas imaginarias y salir de esta sala de cine. Nos veremos la próxima semana para hablar de más películas y más series en Luz Cámara Radio. Hasta otra.